Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Buenas tardes y bienvenidos a Espacio Joven Ibercaja. Yo soy Alberto Pérez, soy el director del espacio y bueno, la verdad que nos encanta que esta tarde pre-navideña hayáis elegido esta actividad para venir a la presentación de este libro sobre Enneagrama. Solamente, como veo muchas caras nuevas, voy a aprovechar para hacer 1 minuto y medio de publi, quizás 2 minutos, para ubicaros un poquito dónde estamos. Somos el proyecto de Fundación Ibercaja dirigido al mundo de los jóvenes, que tenemos un doble propósito fundamental, que es apoyar la empleabilidad y ayudarles a encontrar su vocación profesional. En este sentido, la actividad de hoy, que duda cabe, que nos viene, la verdad, que de maravilla. Hacemos actividades orientadas a los jóvenes, fijándonos en los jóvenes, pero es verdad que estamos abiertos a todo el público en general, salvo algunas actividades muy restringidas por la franja de edad. Y como podéis ver, pues bueno, tenemos multitud de actividades en torno a 3 grandes pilares. Uno, que es el arte y la cultura. Como veis, tienes una exposición ahora mismo sobre cómic de Goya, del concurso Universo Goya de Fundación Ibercaja. Tenemos un estudio de grabación de música, multitud de presentaciones de libros, etc. Tenemos también, en este bloque lo que buscamos es, de alguna manera, inspirar a los jóvenes. Tenemos el segundo bloque, que habla de competencias y habilidades, en el que claramente lo que buscamos es capacitarles. Por una parte, de manera profesional, y también trabajar las habilidades para la vida que les permitan transitar bien a la vida adulta de nuestros jóvenes, que es lo que nos interesa, que comience su proyecto vital. Y el tercer gran bloque es salud y bienestar, que también estaría un poquito a caballo de esta actividad, porque lo que buscamos, hablamos no solamente de la parte física, sino también del bienestar socioemocional, de la importancia de la alimentación consciente, del descanso, etc. Entonces, bueno, con estas actividades pues nos permite ofrecer a los jóvenes de la ciudad pues unas actividades diferentes, con un ocio más constructivo, y lo hacemos pues fundamentalmente gracias a muchas colaboraciones. Concretamente, la de hoy se enmarca en la colaboración que tenemos desde el principio con la Universidad de Zaragoza, en la que bueno, pues nos aportan actividades prácticamente a los 3 pilares, porque evidentemente pues tienen una actividad y muchísimas facultades y escuelas, y nos permite pues eso, poder ofrecer, ¿no? En este caso lo hicimos pues a través de la universidad, a través de Javier García Campaño, catedrático de psiquiatría y director del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, que es más que reconocido a nivel mundial ya. Y bueno, pues en cuanto nos lo propuso, bueno, ahora estamos encantados. Y nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Ya nos va a pedir que si tenéis Instagram, nos sigáis en Instagram, espaciojoven.ibercaja, y que nos ayudéis también a contarlo a los jóvenes y demás público de vuestro equipo. Nada más, muchísimas gracias y cuando quieras, Javier. Bueno, pues buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Como ya ha comentado Alberto, esta es una actividad que se enmarca dentro de las actividades del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Ya me ha presentado, pues ya no digo nada. Esta actividad, esta actividad se graba porque forma de toda la actividad de máster van a grabar solamente a los ponentes y a los que hablamos, pero si alguien específicamente no quiere, que nos lo diga y no sale, quiero decir, porque cuando se hagan las preguntas eso se grabará también. Entonces, bueno, que lo sepáis, quiero decir que damos por hecho que si estáis, y si no decís nada es que dais la aceptación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a presentar este libro, un libro sobre enneagrama. Alguno pensará, pero bueno, ¿qué relación tiene esto con mindfulness, concretamente, etcétera, con la psicología? Yo creo que este es uno de los sueños que hemos tenido siempre en psicología, en medicina. Ahora está muy en boga, ¿no?, todo lo que es la medicina personalizada, es decir, cómo poder ajustar a lo que cada persona necesita en cuanto a la oferta desde tratamientos médicos farmacológicos hasta psicoterapias y, en el caso que nos ocupa, técnicas de meditación, ¿no? Este es un tema en el que venimos trabajando. Recientemente hemos publicado un libro, un artículo, porque desde muy antiguo esta preocupación por personalizar las técnicas psicológicas, tanto en psicoterapia como en meditación, que fuesen más adecuadas para cada persona en base a sus rasgos de personalidad, pues bueno, hay ya clasificaciones desde hace 2000 años que han intentado este tema, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado todo el estudio de la personalidad en psicología. Hay múltiples propuestas, variables, etcétera. Yo creo que el enneagrama es una de las propuestas más interesantes de las actuales, y esa es la razón de exponerlo, de conectarlo con mindfulness
y por eso lo ofrecemos y lo incluimos como una actividad dentro del máster de Mindfulness, que aquí lo abrimos a la gente de fuera. Entonces, yo soy telonero, simplemente voy a presentarles, voy a hacer un par de preguntas para contextualizar el libro y luego ellos van a hacer un pequeño taller donde van a hablar de los diferentes tipos de personalidad en base al eneagrama. Entonces os presento a Margarita Guerra, ella es presidenta de la Asociación Española de Eneagrama, y Roberto White, que es también un experto en el tema. Ellos vienen del mundo de las organizaciones, del mundo de la empresa, pero llevan muchos años formándose en el tema de eneagrama con diferentes expertos, practicándolo con ellos mismos, enseñándolo, aplicándolo a contextos, como ya he dicho, sobre todo organizacionales. Y de alguna forma el libro que nos presentan es la destilación, el resumen de todo eso. Me parece que es especialmente interesante porque ellos lo plantean como un proceso de crecimiento. Esto es lo que a nosotros nos interesa mucho desde la perspectiva de mindfulness, psicología, etc. Entonces, sin más dilación, les voy a hacer 3 preguntas, contextualizan el libro y luego ya les dejo a ellos que comenten el taller. ¿Qué sería el eneagrama? Primera pregunta básica que imagino que habéis contestado ampliamente en el libro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al espacio de Bercaja, Alberto, por ofrecernos este rato. Para nosotros hablar de eneagrama es una pasión y hablar en un escenario como este es un lujo. Y gracias, Javier, tú eres una eminencia mundial, eres un pionero en tiempos donde hacer lo que tú haces era considerado por casi locos. De hecho, dicen esa reflexión tan buena, ¿no?, de que al final los cuerdos seguimos los caminos que los locos inician, ¿no? Pues Javier fue un loco que ahora mismo representa una autoridad mundial en mindfulness y que además, en el mundo científico, según estadísticas muy recientes, mindfulness es un tema tratado con un entusiasmo tremendo por parte de los científicos, ¿no? Entonces, aprovecho este escenario para felicitarte, que siempre es una oportunidad, y para agradecerte que estés aquí acompañándonos para hablar de eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? Bueno, el eneagrama aquí, ahí en el auditorio, a mí me hace especial ilusión. Hice la mili en Zaragoza hace muchos años. Aquí tengo familia, de hecho algunos familiares están aquí, algún amigo, y Zaragoza es una ciudad a la que adoro, ¿no? Y hablar de eneagrama en Zaragoza pues es fantástico para nosotros. ¿Qué es el eneagrama? A ver, nosotros, Margarita y yo, como decía la Madre Santa Teresa, no hablamos de nada que no practiquemos en nuestras propias experiencias vitales, ¿no? O sea, es decir, nosotros estamos con el eneagrama, también con el mindfulness, incorporados a nuestra vida, y nos entusiasma compartir lo que nosotros practicamos, compartimos y conseguimos a través del eneagrama. El eneagrama, para ser muy escueto en la respuesta, porque tengo fama de enrollarme mucho, de hecho incluso he dejado algún taller con algún eneatipo colgando en el pasado y que alguna persona ha venido para terminarlo hoy. Hoy, como tengo aquí a 2 personas al lado, seguro que no ocurre, pero sí es verdad que el eneagrama es un campo muy amplio y ya veréis cómo es muy fácil que perder la perspectiva del tiempo. El eneagrama, para los que no tengan ni idea de eneagrama, aquí hay algún profesor experto y compañero, y que no tengo que contarle nada de lo que es el eneagrama, pero sí esta respuesta es para quien no sepa el eneagrama. El eneagrama es un campo de conocimiento muy complejo, es un campo de conocimiento que, en contra de lo que hay en la conciencia popular, hay que estudiar. Es decir, no es un campo de conocimiento que valga la superficialidad, pero que a su vez nuestra propuesta, y en el libro así lo planteamos, el 90-99% de la gente que entra en el eneagrama es jugando, que es lo que vamos a hacer hoy, jugar. Yo entré en el eneagrama jugando y me deslicé por el eneagrama jugando, y luego entré en aguas azules, como contamos en el libro, y dije, bueno, ¿ahora qué hago? El eneagrama nos descubre el personaje con el que vamos por la vida. En resumen, nosotros nacemos con una base genética que a lo largo de nuestra primera infancia va marcando. Vemos a los niños que tienen unos temperamentos u otros como primera base, pero más o menos hasta los 7 años se va construyendo un relato del yo, ¿vale? Es decir, cómo creemos que somos, que no somos exactamente como somos.
Y ese relato del yo está contenido de creencias, de valores, de maneras de ver la vida, que nos trasladan nuestras figuras de apego, que generalmente son nuestros padres, hermanos, abuelos, nuestras figuras de apego centrales, y que nos entrenan en ese relato, porque desde su buena fe consideran que vamos a estar mejor preparados para la vida. ¿Qué es lo que queda integrado en nuestra cabeza? Que si nosotros desarrollamos ese patrón de personalidad que de una manera completamente inocente aceptamos y asumimos, el mundo nos va a querer más, nos va a aceptar más. Y a partir de una edad, que es la primera adolescencia, vamos contrastando eso. Y ya cuando entramos en la edad adulta, ese relato del yo lo tenemos muy entrenado. Y es donde intentamos acudir cuando estamos en situaciones sobre todo de estrés y de competición. Y cuando queremos ser sobre todo aceptados. ¿Significa eso? Y es una pregunta que evito que alguien la haga porque siempre se hace. ¿Que somos un eneatipo y que estamos un número? No, todos somos todos. Todos podemos tener el mismo comportamiento de cualquiera de los 9 eneatipos y de los 27 subtipos. Pero hay uno en el que cuando en nuestra vida requerimos competición, estrés o ser aceptados, automáticamente intentamos... y eso tiene muchas consecuencias. Por lo tanto, por ser lo más breve posible en una pregunta tan amplia, el eneagrama es la máscara, como decían los griegos, que nos ponemos delante de nuestro ser para ir por la vida. Y la propuesta del libro ¿es la máscara necesaria? Sí. Las hipotecas se pagan con la máscara. El colegio de los hijos se pagan con la máscara, compitiendo. Pero es la máscara la que tiene que dominar lo más valioso que hay en nuestra vida, que es nuestro tiempo, y que cuando lleguemos al final miremos para atrás y a la pregunta ¿hemos vivido con sentido? ¿A quién le hemos dado el timón? ¿A nuestra máscara o a nuestro ser? La propuesta del libro es que radicalmente hay que dársela al ser. Bueno, voy a hacer solo 2 preguntas. Para que si no... Te lo temías, Javier, te lo temías. Lo que iba a decir es que a mí me fascina, era una pregunta pero que no la hago, que me fascina que se pueda conocer, ¿no?, la personalidad, el eneagrama de grandes personajes históricos, ¿no? Todos pensamos, algunos de ellos, pero también de países, ¿no?, de culturas. Eso me parece especialmente fascinante. No es pregunta, es simplemente una reflexión. La pregunta segunda y última es, convéncenos, para una persona del siglo XXI, ¿en qué le ayuda el eneagrama? ¿Vale la pena la inversión de tiempo, de esfuerzo en formarse o en conocer más el eneagrama o no? Vamos. Ya sé que me va a decir que sí, pero bueno, que nos lo venda. Ahora probablemente le tocaría responder a Margarita, que además es la señora presidenta de la Asociación Española de Eneagrama, pero vamos a responder por 2 porque es una pregunta muy seductora. A mí el eneagrama, os confieso que me vale para algo muy importante, para sufrir menos. Que no es poco. ¿Por qué para sufrir menos? Pues porque de la manera en que yo tomo conciencia de mis mecanismos de patrón de personalidad, cuando entro en bucle y se producen las situaciones, sé resolverlas con menos culpa, porque entiendo que hay algo que es mi máscara, que es quien ha tomado el control, y entonces sufro menos ansiedad para resolver las situaciones. Entro en menos situaciones en bucle por culpa de, o sea, a través de mi máscara, probablemente no muchas menos. De hecho, mientras escribía el libro, podría haber aquí personas que digan, pero bueno, ¿tú has escrito un libro de eneagrama y has reaccionado así? Porque a mí no me gusta nada el mitificar a los autores. Yo no creo en los gurús. Yo creo en los seres humanos que hacemos lo que podemos para vivir esta vida. Y yo hago lo que puedo para vivir esta vida, utilizo esos conocimientos y el eneagrama a tu pregunta concreta me vale para sufrir menos. Sufro mucho menos desde que utilizo el campo de conocimiento del eneagrama. Pues, bueno, gracias, Javier. Gracias, un placer estar aquí. Y a lo que dice Roberto, a mí me gustaría añadir que el eneagrama es un mapa, porque todos tenemos un eneatipo y la gran ventaja de esta herramienta es que sí nos muestra un mapa donde las diferentes personalidades además están relacionadas entre sí, nos ofrece una estructura que nos permite comprender algo tan complejo como lo que estamos hablando, ¿no? Porque uno oye esto y dice, madre mía, ¿y esto por dónde se empieza?
¿Y esto por dónde acaba? Bueno, pues esto ha habido, empezando por una eminencia, un psiquiatra, un colega de Javier, que empezó a mediados del siglo pasado a sistematizar esta materia. Tenemos un gran trabajo hecho por grandes profesionales que explican esto. Esta es la buena noticia del enneagrama, ¿no? Tenemos un mapa que podemos ir siguiendo y que nos sirve para conocernos mejor, nos sirve para pillarnos con las manos en la masa cuando hacemos estas cosas que dice Roberto, que las seguimos haciendo, pero ya dices, ostras, ya estoy otra vez haciendo lo mismo, que te da oportunidad de gestionar tus cosas y sobre todo tus relaciones de otra manera con las personas, y que te da un poco un camino a seguir para tomar más conciencia de cómo somos, de cómo nos relacionamos y comprender mejor cómo son los demás. Así que yo diría que es una herramienta muy útil, un mapa que nos ayuda. Pues sin más, os dejo con el taller que van a hacer ellos, no sin antes agradeceros vuestra presencia y agradecer a Alberto Pérez que nos haya permitido estar en este lugar tan agradable que es el espacio joven de la Fundación Ibercaja. Cuando queráis. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, vamos a partir de este momento a empezar. Me voy a poner aquí en la esquina para no interrumpirla. Vamos a empezar una especie de juego para que os hagáis una idea. Cuando yo empecé a estudiar enneagrama, los patrones de personalidad, los eneatipos, empecé a verlos 4 meses después de empezar. Empecé con una psicóloga, se llama Victoria Cadarso, psicóloga clínica, que hasta después de 4 meses no empezamos a ver el primer eneatipo. Quiero deciros con eso que lo que vamos a hacer hoy es jugar. Vamos a entrar jugando, porque para entrar a ver lo que hay detrás de cada eneatipo hay una explicación muy profunda que ya depende de vosotros, de los que no hayáis tomado todavía contacto con este campo de conocimientos, si queréis entrar, y ya al final, si queréis, vemos a ver las fórmulas. Vamos a explicar los 9 eneatipos. En el papelito que tenéis podéis ir apuntando las cosas que os vayan resonando. Vamos a intentar cumplir con el tiempo. Yo voy a explicar los 4 primeros y para garantizar que lleguemos al tiempo, me va a explicar los 5 segundos, es decir, va a explicar uno más que yo, Margarita. Entonces vamos a empezar con el eneatipo 1. El eneatipo 1 es un eneatipo, aquí los tenemos, es que se le llama, nosotros en el libro hay distintas denominaciones, pero hemos elegido la de el perfecto, ¿vale? Digo que distintas denominaciones porque luego cuando entramos en subtipos tienen subdivisiones, pero hoy, insisto, vamos a jugar y vamos a intentar dejar las cosas claras de la base, de la estructura. El perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este patrón de personalidad? Pues que cuando era pequeñito nació en una familia donde hacer las cosas bien eran muy importantes y se le crea una bipolaridad. O las cosas son perfectas o están mal hechas. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que cuando el niño crece se convierte en un adulto que lleva unas gafas puestas con ese patrón de personalidad o una máscara puesta, donde tiene un altísimo nivel de exigencia interno. ¿Qué es lo que ocurre con ese altísimo nivel de exigencia interno? Que le produce una ira interna porque ¿vosotros creéis que en el mundo hay algo que esté completamente perfecto? No, ¿no? Pues este eneatipo vive buscando esa perfección y termina de llegar a ese estándar. Y por lo tanto, internamente, la víscera está siempre con una sensación de incomodidad. Como consecuencia, tiene un crítico interno, como un Pepito Grillo, que le está constantemente diciendo, no lo hace suficientemente bien, no lo hace suficientemente bien, no lo hace suficientemente bien. Como ese crítico interno lo está machacando todo el día, ¿cómo desahoga ese crítico interno? Haciendo una crítica hacia el entorno. Y ahí se produce muchas veces lo que se llama la crítica diferida, en el que no siempre paga el pato quien hace las cosas al criterio del eneatipo 1 no suficientemente bien, sino que de repente esa crítica puede salir, que es un punto ciego, por cualquier lado. Nosotros hemos estado con procesos en empresas donde de repente un eneatipo 1 en los procesos de autoconocimiento ha conectado con su eneatipo
y de repente he dicho, ahora lo entiendo. ¿Por qué tengo esta dificultad en mis relaciones humanas? Porque no se dan cuenta de que tienen ese crítico interno que focaliza en el otro esa crítica. Aquí ponemos dos personajes que son de este eneatipo. Y fijaros qué diferentes. Y ahí está la magia del eneagrama. Y que injustamente muchas veces se dice que trabajamos con estereotipos. No. Fijaros que dos seres humanos tan diferentes. Bueno, pues el código fuente de los dos es el eneatipo 1. Los dos tienen el motor que tiene el eneatipo 1, que es que el mundo funcione de manera perfecta. Gandhi, desde una posición de pacifista, pero en su vida personal, el que leer su biografía, veréis que tiene todos los rasgos y todas las características bases del eneatipo 1. Y por supuesto Margaret Thatcher, que es el ejemplo que se utiliza la gran mayoría de las veces para explicar el eneatipo 1. ¿Qué es lo que, por ejemplo, la señorita Rottenmeier, aquí no la ponemos, pero todos la conocemos, es un ejemplo de eneatipo 1. ¿Qué ocurre con el eneatipo 1 cuando uno conoce que es eneatipo 1 la otra persona? Por eso ahí está, el eneagrama se puede utilizar de muchas maneras y también para saber en qué líos no meterte. Nunca hay que mencionarles, salvo que quieras enfadarles, que las cosas están mal hechas, que han cometido un error. Porque automáticamente se activa su máscara e intentan demostrar que no han cometido ningún error. Y acabas discutiendo con ellos de cosas que no tienen nada que ver con la cosa. Porque al final se trata de demostrar que yo siempre hago las cosas muy bien. Otro me entendéis, ¿no? Hago las cosas muy bien. No me digáis que cometo errores. Como consecuencia, el eneatipo 1 hay que... otra cosa muy importante. El eneagrama, a mí hay una cosa que me fascina. El poder está en uno. Nadie tiene el poder de decir tú eres uno, tú eres otro, no. Es uno que tiene su código fuente. Nadie puede entrar dentro del corazón ni del estómago para conocer el auténtico código fuente de la reacción de la persona. Por la libertad la tiene uno. No os fiéis de ningún profesor de eneagrama, y si es profesor de eneagrama, peor todavía. Que os digan, tú eres este, tú eres lo otro. Fuera las etiquetas. Es uno que tiene que llegar a través del campo de conocimiento a llegar con su código fuente. Yo voy a pedir, aquí en la sala hay una profesora acreditada en eneagrama, miembro de la Asociación Española de Eneagrama, que es eneatipo 1. Que me da permiso para compartirlo, ya lo comparte, y voy a pedirle para que tengáis un ejemplo práctico y que además así puedan ir surgiendo y podamos ir compartiendo en este taller, pues ven, Bea, por favor. Vente. Se llama Beatriz, ¿vale? Bea, esto que he contado así a rasgo, ¿cómo lo sientes tú como eneatipo 1? Pues tal cual. El problema es que no te das cuenta hasta que te ponen el mapa, que decía Marga, y tienes que hacer un ejercicio de reconocer que tú eres así. Tienes como una autoimagen de ti mismo en ciertas cosas, pero hay otras que también eres, que también haces y que no las reconoces, pero de verdad no las ves, nos pasa a todos. Y pues el primer paso es verla. Cuando ves esto que tú acabas de describir, a mí me pasa. Yo soy muy perfeccionista, lucho para que todo esté bien, me enfado mucho cuando no es así, me enfado internamente. Y conmigo misma la primera, ¿no? Intentas, es una lucha continua para que las cosas salgan bien y como tú crees que tienen que ser. Añadiría, que no sé si está, que hay un alto nivel de exigencia también con los valores y la ética y la integridad. Esto es nuclear y además se lo exiges a los demás también. Así es. Eso es un poco lo que diría. Y bueno, que cuando lo descubres pues te ayuda a relajar, que todo no es blanco ni negro, porque como tú decías también tiendes a ver si no está bien es que está mal, no está regular, está mal. Entonces pones más sobreesfuerzo todavía para que esté bien, ¿no? Y además te enfocas mucho en lo que falla. Tenemos también un radar para detectar muy rápido lo que está mal. Entonces es un dolor infinito, ¿no? Entonces, pues te ayuda a relajarte. A mí el mapa del eneagrama me ayudó muchísimo a comprenderme en todo esto y muchas más cosas. Esto es mucho más complejo, pero a empezar a relajar todo esto. Y como tú decías, a sufrir menos, ¿no? Mejorar relaciones, estar más feliz, en fin. Bueno, yo espero que este taller te parezca perfecto. Y voy a aprovecharte para hacer una pregunta que, aunque es una pregunta de profundidad, también para que salirnos un poco del esquema de la base del eneatipo. ¿Te gusta disfrutar?
muchísimo. ¿Y cómo se combina eso con el eneatipo 1? Pues es complicado. Nos gusta disfrutar, claro, como a cualquiera. El problema es que en toda esta dinámica hay un sentimiento del deber súper fuerte, súper fuerte. Entonces, a mí hoy todavía me cuesta muchísimo poder relajarme y salir a divertirme si siento que hay alguna tarea o alguna responsabilidad o algo que no está hecho. Entonces, tiendo a hacerlo. Entonces, eso te lleva a que a veces, si no eres consciente de esto, pues no encuentras los espacios para relajarte, para disfrutar. Y además también intentas controlar. A mí me pasaba hace años que incluso en momentos de disfrute, de viajes, intentaba tenerlo todo, que todo salía perfecto. Entonces, no te relajas. Eso sí cambió, por suerte. Yo tengo algunos amigos o amigas que, porque una de las líneas del eneagrama de profundidad es que el eneatipo 1 proyecte hacia el disfrute para relajar esa exigencia. Pero ¿qué es lo que les ocurre? Cuando, por ejemplo, pues voy a apuntar al pádel, porque para relajarme físicamente, para no sé qué, no sé cuántos, entonces empiezan muy fuerte desde el disfrute. Pero pasan 2 semanas y de repente tienen la agenda donde tienen que cumplir rigurosamente con el pádel, se han comprado un libro de pádel para ver cómo se da, entonces convierten el hobby en una obligación. ¿Es así? Sí, porque para dominarlo y hacer... Bueno, no es para dominarlo, es para hacerlo bien. Sí, en todo lo que haces lo quieres hacer perfecto y ser... Iba a decir ser el mejor, que no, esto me parece importante porque luego hablarás de otro eneatipo, que también quiere ser el mejor siempre, pero no tiene nada que ver. Esto es contigo. Si yo siento que algo está bien hecho, que el estándar de calidad es suficiente, etcétera, el resto me da igual. No es que necesites ser la primera ni ganar, es ese sentimiento interno de sentir que lo has hecho bien. Ok, y ya la última pregunta, porque si no, la Margarita ya se está poniendo nerviosa. ¿Tú haces meditación? Sí. ¿Correcto? ¿Tú crees, nosotros estamos ahora en la línea ahora de personalizar las meditaciones, mindfulness, en función de los eneatipos? ¿Tú haces algún tipo de práctica relacionado con tu eneatipo? Sí, sí. Bueno, yo practico yoga, hago meditación y de hecho es una línea en la que también exploro, y puesto que cada tipo de personalidad lucha con una serie de cosas distintas, pues la meditación y los ejercicios de mindfulness no es que no se puedan abordar igual, pero funcionan mejor de una manera o de otra. En mi caso, por ejemplo, el mindfulness para parar, estar quieta, centrarme en lo que tengo alrededor en ese momento, me separa o me aleja un poco de esa necesidad de estar en todo lo demás. Y, por ejemplo, en yoga lo que hago es un tipo de yoga, hago todo tipo de yoga, pero cuando necesito controlar un poco, parar todo esto, hago ejercicios de suavidad, de soltar, no de, por ejemplo, mantener una postura como súper rígida, sino todo lo contrario. Y las meditaciones, pues lo mismo, en esa línea, para soltar, para aceptar cómo son las cosas, no luchar con ello, en esa línea. Pues muchas gracias, Bea. No he podido, podemos dar un aplausillo, ¿no? No he podido evitar, nos hemos alargado un poco más en el eneatipo 1 para aprovechar la presencia de Bea, para que veáis la profundidad del eneatipo. Y al final te lo agradezco porque al final mostrar vulnerabilidades siempre es una muestra de fortaleza, ¿no? Y es de aplaudir. Vamos con el eneatipo 2. El eneatipo 2 le hemos llamado en el libro el conectador. También hay otros libros que le llaman el ayudador, tal, pero a nosotros la terminología que más nos convence es la del conectador. ¿Por qué? Porque son personas que de niños sintieron que había que hacer siempre un sobreesfuerzo para que el otro te aceptara y te quisiera. ¿Vale? Que no era suficiente con la naturalidad de una relación. Pero que además ese sobreesfuerzo lo hacen los eneatipos 2 desde el lugar del proveedor. Se establece una jerarquía. Yo te proveo, tú aceptas que yo te ayude y se genera una relación donde yo qué bueno soy y tú me aceptas como bueno y como generoso. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vida no funciona así. La vida real funciona en la que unas veces estamos en la posición de dar y otras veces estamos en la posición de recibir. Esa es una relación equilibrada, es una relación sana. Sin embargo, el eneatipo 2, con su máscara de pequeñito, aprendió a que tenía que estar siempre dispuesto para que, desde un punto de vista jerárquico, ser aceptado y ser amado.
Cuando ese niño se convierte en adulto, busca la imprescindibilidad, busca ser el eslabón necesario de cada relación. Y ahí es donde ocurre la bipolaridad. O estoy conectado o no soy nada. Y sufren mucho, como todos los eneatipos. Pero este eneatipo sufre por la falta de relación, de imprescindibilidad con el otro. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Que como en esa relación de jerarquía yo soy el que proveo y tú el que recibes, yo niego mis necesidades. Mis necesidades las oculto. Y las oculto desde el orgullo. Yo soy lo suficientemente proveído por esta naturaleza y por esta vida y he venido aquí a proveer. ¿Cuál es el problema? Que luego, en el fondo, como todos los seres humanos, los eneatipos 2 tienen necesidades. Y él tiene, o ella tiene la ficción de que el otro tiene que adivinarlas. Es decir, si el otro no está a la altura de todo lo bueno que yo soy, y todo lo que yo he entregado, y todo lo que yo he hecho, se va a enterar. Y a partir de ahí, al eneatipo 2 le sale el alien. Y cuando llegan las relaciones, un momento en la vida donde considera que una relación no ha estado a la altura de su generosidad, son los que van 14 veces al hospital, que te llaman 7 veces para ver cómo estás, cuando, bueno, como nos están grabando no diré el nombre de alguna persona que es un familiar muy cercano, que es eneatipo 2 y tengo un entrenamiento importante. Entonces, el tema está en que ahí se produce la colisión, el conflicto, y saca la agenda de todo lo que ha hecho y lo mal correspondido que ha estado, y entonces considera que el otro, o sea, intenta desplomar el ego desde el orgullo. ¿Vale? Este eneatipo hay que tener cuidado cuando se trabaja en el eneagrama y tú conoces que es un eneatipo 2 porque es muy sensible al rechazo. Y si es un rechazo silencioso, peor. Porque es un eneatipo que, aunque es mejor rechazarle abiertamente, es mejor insultarle que ignorarle. Porque la máxima expresión del rechazo para un eneatipo 2 es que le ignores. ¿Vale? ¿Hay alguien que se sienta identificado con este patrón? ¿Puede salir un segundín? No, ya me lo imaginaba. Bueno, solo la pregunta, ¿por qué te has sentido identificada? Si puedes... Un poquito más alto, por favor. ¿Y cómo llevas el rechazo? A ver, esto es, gracias por responder las preguntas. El rechazo, todos lo llevamos mal, ¿vale? O sea, volvemos otra vez hay que huir de los etiquetados y de los estándares. El rechazo todos lo llevamos mal. Lo que pasa es que el eneatipo 2 se focaliza en el rechazo. No tiene herramientas intrapsíquicas para resolver eso de manera adecuada. Todos hemos sentido rechazo, todos sentimos rechazo, pero el eneatipo 2 se queda atascado en el rechazo. Hace 5 meses le han rechazado y se levanta hoy por la mañana y está todavía resolviendo la ecuación del por qué le han rechazado. Por lo tanto, todos somos sensibles al rechazo, pero el eneatipo 2 se pone en bucle cuando entra en el rechazo. ¿Correcto? Sigamos avanzando. ¿Vamos bien? ¿De tiempo? No, pero no importa. Sería Bueno, un milagro que fuera que sí. Ahí va el 3. Bien, el eneatipo 3. El eneatipo 3 es un niño que hoy en día estamos en una sociedad donde los papás, los mamás, estamos muy enfocados en que nuestros hijos sean triunfadores. El eneatipo 3 es un eneatipo que desde pequeñito aprendió a que había que ser una persona exitosa, había que tener reconocimiento, un tipo de reconocimiento que tiene que ver con el ser visto. Y ese niño creció. Y ese niño, el relato del yo que tiene es que o estoy en una posición de éxito o no soy nada. Y otra vez volvemos al mismo bucle. La vida no funciona así. La vida es estar constantemente en ondas, en situaciones de fracaso. Fracasamos muchas más veces de las que tenemos éxito. Y claro, el eneatipo 3 hace un esfuerzo sobrehumano
por intentar mantener en todo momento una posición de éxito. Es ese tipo de personas donde cuando estás con ellas dices, no puede ser todo tan perfecto. Digo, perdón, tan perfecto. No puede ser todo tan bueno, o sea, porque son personas, son muy camaleónicas que se adaptan al reconocimiento en distintas situaciones. Aquí hay dos personajes que son Ronaldo y la princesa Leticia, donde podéis ver claramente... La podemos hacer reina ya. Ese es que como es eneatipo 3, digo, a ver si se entera y luego se enfada. Y la reina Leticia, donde son, dentro del mundo del eneagrama hay un consenso grande en el que son eneatipos 3. Son muy cuidadosos de su imagen, están muy focalizados. Yo siempre suelo contar la misma anécdota, me parece muy reveladora. Yo tenía un socio 3 en un negocio, y cuando él era el que gestionaba el negocio, y de vez en cuando yo tenía reuniones con él, flipar, me engañaba en los números en su contra, porque quería darme una sensación de éxito. Y él, con mi reconocimiento, se iba encantado de la vida, perdiendo el dinero. Es muy heavy lo del eneagrama. No olvidaros que el psiquiatra Claudio Naranjo, que estructuralmente hablando es el personaje más importante del eneagrama, considera la personalidad como una neurosis. Es como una raya de cocaína que tenemos aquí delante, es un relato del yo. Y si yo pierdo dinero para que yo internamente estar tranquilo en el reconocimiento que tiene de mí el otro, me compensa. Hasta ahí llega el prototipo del eneagrama. Entonces, en este caso, son muy productivos, se fijan objetivos y metas, y hay una palabra que es obvia, que sale casi por tal. Hay que tener mucho cuidado con conectarles con el fracaso. También os comento que en cada eneatipo, desde un punto de vista profesional, por eso nosotros en el libro defendemos el equilibrio. Es necesario el eneatipo, es necesario la máscara. Por ejemplo, si yo me voy a montar en un avión, yo quiero un eneatipo 1, piloto. Me han operado 2 veces me han operado de 2 hernias en el cuello. Os va a sonar una risa, pero yo hasta que no encontré una cirujana eneatipo 1, no me operé. Porque mi cuello lo quería poner en eneatipo 1. Entonces, no se trata de que es que esto sea malo. O sea, la máscara no es mala, ni buena, es útil en el tema. Si yo estoy en una empresa donde voy a contratar a un CEO, pues probablemente me centre en las características que tengan en eneatipo 3, que va a llevar mi empresa al reconocimiento, son muy productivos. ¿Correcto? El tema está en que el eneatipo 1, el eneatipo 2, el eneatipo 3 y el resto de eneatipos, cuando eso en lo que estamos tan entrenados fracasa muchas veces, nos metemos en el bucle del error y se desarma uno psicológicamente. Hasta que el ego otra vez vuelve, es como el agua. El ego siempre encuentra sitio para volver y recuperar su espacio. ¿Hay alguien que se vea en eneatipo 3? Cualquiera dice que es. O sea que en las empresas os juro que hubierais levantado la mano la mitad en el tema, porque en las empresas mola ser eneatipo 3. Cuando dices que somos productivos, somos buenos, somos tal, levantan la mano en el tema. Aquí no, que estamos todos muy desarrollados. Eneatipo 4, el diferente. Aquí es un niño, empezamos a entrar en otro territorio. Estamos en un territorio donde es un niño donde cuando era pequeñito se le mostró la importancia de mostrar una peculiaridad, una diferenciación, pero lo hace desde la sensación de inferioridad. Es decir, si yo no hago de alguna manera, no me destaco de alguna manera, con alguna genialidad, con algo que me diferencie del mundo, el mundo no me va a querer. Aquí tenemos 2 personajes, Frida Kahlo y Steve Jobs, que son 2 claros ejemplos de eneatipo 4 dentro del consenso del mundo del eneagrama. ¿Qué es lo que le ocurre a este eneatipo? Pues que parte de una carencia, parte de una sensación de que siempre está como si debiera al mundo algo que tiene que compensar con una diferenciación. Por ejemplo, que a mí me parece muy gráfico, si nosotros estamos en esta sala y entra en un eneatipo 4, el eneatipo 4 no se va a fijar en la media de belleza de esta sala, se va a fijar en el más guapo o en la más guapa y va a compararse. ¿Qué es lo que ocurre?
que si yo me comparo con el más guapo, la más guapa, voy a salir perdiendo. Y a partir de ahí, mi sensación de carencia va a intentar, si yo me pongo un pendiente aquí, pues la más guapa se va a enterar porque tengo un pendiente yo aquí. ¿Vale? Si yo pinto o si yo soy un genio, pues el más... O sea, al final viven en una permanente sensación de comparación y desde una envidia que tiene que ver con la comparación. Por otro lado, son muy empáticos porque ellos... sabéis que hay personas que se nutren del optimismo y del positivismo, que ya veremos luego, Margarita os contará un eneatipo, y hay otras personas que se nutren de la nostalgia, se nutren de la tristeza. Este eneatipo se nutre de la nostalgia y de la tristeza. El pobre de mí. Sin embargo, volvemos al mismo razonamiento que antes. Si yo estoy en una unidad de paliativos, que me den un eneatipo 4 al lado, porque son tremendamente empáticos. Porque claro, en la unidad de paliativos, ¿con quién se va a comparar? ¿No? No hay con quién compararse, no quiere compararse. Entonces puede mostrar, se nutre del dolor del otro. ¿Correcto? Son tremendamente empáticos. Casi cae la palabra clave contratipo, que es la de vulgaridad. O sea, a un eneatipo 4, si le hace sentir vulgar, pues va a reaccionar muy mal. Si le hace sentir mediocre, va a reaccionar muy mal. Y ahora llega el momento en el que la señora presidenta de la Asociación de Eneagrama, Margarita Guerra, entra con el eneatipo 5. Joder, tienes un montón de tiempo, no te quejes. Vamos muy bien. Venga, seguimos. Vamos muy bien. Bueno, y además esto, yo haría hincapié en la creatividad. Hay muchos artistas y muchos cantautores en el tipo 4, esas canciones de yo te quería, tú me dejaste, yo sufro. Ese alma de poeta torturado, ¿no? De mi sufrimiento, mi melancolía, y es un motor enorme. Antonio Gala, por ejemplo, es un eneatipo 4, claro. No sé si has preguntado si hay 4 en la sala. No me he atrevido. ¿Alguien se identifica con el eneatipo 4? No me extraña que no levantéis la mano. Bueno, vamos a hacer un cambio total de tercio, porque el eneatipo 5 es el primero. Una de las cosas que se explican en el eneagrama antes de empezar a ver los tipos es que los 9 tipos de personalidad están divididos en 3 centros, en 3 tríadas. La tríada mental, la tríada emocional y la tríada visceral. El 5 sería el primero de los eneatipos mentales. Y pasamos a algo igual que el 2, el 3 y el 4. Son personas que están tratando de buscar una identidad y muy preocupadas por construir una imagen de cómo son vistos y percibidos por los demás, como exitosos, como buenos y ayudadores, o como muy especiales y creativos de los 4. Cuando pasamos a los mentales, vamos a una tríada completamente distinta que está centrada en la cabeza y son 3 formas distintas de intentos de comprender el mundo, anticiparse a lo que pueda ocurrir, están más conectados con la sensación del miedo, con las posibles amenazas, y tratan de comprender el mundo desde su cabeza. El más mental de ellos, al menos en apariencia, será el eneatipo 5, que aquí lo hemos llamado el distante, también llamado el investigador, llamado el científico o el analista. Son personas que, bueno, pues cuando eran pequeñitos y pasan estos 7 años de los que nos ha hablado Roberto antes, son niños que crean un relato en el que ven que para ser queridos, aceptados y sentirse seguros en este mundo es importante acumular conocimiento. Conocimiento desde aquí. Comprender el mundo, ser autosuficientes, importante, y mantener todo esto manteniendo una distancia emocional con las personas. Son personas muy mentales, muy analíticas y tratan de mantener esta distancia emocional porque la pasión de este eneatipo con la que conectan es con la sensación, en el eneagrama se llama la pasión de la avaricia, y es tengo que medir los recursos que yo empleo en mis relaciones. No puedo no puedo conectar emocionalmente, esto me supera, me deja sin energía, entonces tienden a marcar esta distancia emocional, ¿no? Son personas que cuando están instalados en su máscara tienen una visión muy analítica y muy objetiva del mundo, se basan mucho en datos, tienen grandes cualidades, como dice Roberto. Las máscaras al final tenemos que utilizarlas para trabajar y ganarnos la vida.
pueden ser muy objetivos y muy analíticos, pero también cuidado, porque también tienen su punto ciego como todo el mundo, y es que pueden, sin darse cuenta, resultar muy fríos. ¿Por qué? Porque mantienen la distancia con el otro. Las relaciones, las emociones no son seguras. A mí, la parte emocional, ellos se refugian en sus cabezas, que es un territorio mucho más seguro y en el que están mucho más cómodos. Son personas que la virtud con la que necesita conectar este eneatipo es la virtud de la generosidad, de atreverse a conectar con el otro, de confiar en que la energía no se va a acabar, que no pasa nada por conectar emocionalmente, y lo están deseando. Al final, como todos queremos querer y que nos quieran, pero atreverte, ¿no? Atreverte a conectar emocionalmente con el otro, a ellos les cuesta especialmente. Grandes buscadores de información. Fijaros 2 ejemplos que igual, pues aquí en apariencia podrían tener poco que ver. Sí que podemos decir que son 2 perfiles bastante investigadores, innovadores. Uno del mundo de la tecnología, ella es Marie Curie, reconocida muchos años después por el trabajo con su marido, y son personas que dedican mucho tiempo y esfuerzo a comprender el mundo. Pueden ser personas que entran en una gran profundidad de estudio y de conocimientos. Son muy sensibles a la invasividad emocional. ¿Por qué? Porque la conexión emocional les supera. Es algo y que les requiere mucha energía. Entonces, miden muy cuidadosamente con quién se permiten conectar a nivel emocional. La visión dual que desarrollan del mundo es esto: ¿me invade o no me invade? ¿Desde aquí estoy en una posición segura o esto me invade? Y si me invade, me distancio, se alejan, a veces incluso físicamente, ¿no? Veo a personas asintiendo en la sala. Yo no sé si os estáis identificando o estáis viendo, os está recordando a alguien que conocéis. ¿Alguien se identifica con el 5? ¿Por allí? ¿Te pasamos el micro? Gracias. Pues muchas gracias por levantar la mano. De nada, muchas de nadas. ¿Podrías compartir en qué te has identificado? Bueno, yo conozco el enagrama desde hace ya muchos años. Ah, mira, Entonces, una estudiosa. no. Llegó a mí por casualidad cuando estudiaba psicología en primero de carrera, nos hablaron de él, Qué bueno. nos comentaron los números y yo ya me vi en el 5 y la Ajá. persona que nos lo explicó ya me dijo, sí, tu 5. Y entonces sí. ya dije, vale, pues Ya está, ¿no? estaba claro. Ajá. ¿Y qué te parece lo que yo he contado en el tipo 5? ¿Hay algo con lo que te identifiques especialmente? Bueno, hay algo que yo añadiría, Vale. y es que al estar tanto en lo mental, te desconectas de la parte física. Fundamental. Y eso luego tiene repercusiones y hay que vigilarlo, hay que trabajarlo. En el tipo 5, si pudiera, viviría en su cabeza. El resto del cuerpo sirve para trasladar la cabeza de un sitio a otro. De hecho, bueno, en tu caso, si has estudiado psicología lo sabrás, la conexión con el cuerpo es fundamental. Y prácticas como el mindfulness, no tanto como para callar los pensamientos, que puede ser, sino como para volver al cuerpo a través de la respiración y conectar, ¿verdad?, con nuestra parte física, que el cuerpo es algo más que un adorno que tenemos colgando del cuello. Es un ejercicio bastante interesante. Y conectar con el centro emocional, con lo que nuestro corazoncito siente, y hay que aprender a escucharlo, ¿verdad? En tu caso, ¿qué es lo que haces para reconectar con el cuerpo? Pues yoga va muy bien. Mindfulness, que estará con el máster. Cuando empiezas, hay mucha dificultad en la postura. Uh-huh. Y bueno, encontrar tu tipo de deporte. El deporte es un mundo muy amplio y yo creo que a los 5 nos cuesta mucho encontrar el deporte que nos va bien. Normalmente es una agonía el mundo físico hasta que encuentras, esto ya me va bien, esto sí que funciona para mí. Qué bueno. Un poco desde ahí. Fantástico, pues muchísimas gracias. Aplauso. Ese 5 valiente.
Muchísimas gracias. Fijaros, yo he trabajado con clientes en la tipo 5 que cuando han encontrado su deporte dicen que es el único momento del día que consiguen, si se centran en lo que están haciendo, consiguen parar la cabeza y durante un ratito no pensar. Eso es una bendición para muchas personas el conseguir. Y hay personas que les resulta más fácil a través del deporte que de la meditación. Porque lo de estar, el mindfulness, lo de estar quietos, parados y centrando la atención en la respiración, lo de los pensamientos, hay veces que es más como tipos de meditación en movimiento, ¿no? Lo que les ayuda más a estar centrados en lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a por el 6, el segundo de los enatipos mentales. El enatipo 6 también es un enatipo muy mental que trata de anticiparse desde la cabeza a lo que pueda ocurrir. Son niños que de pequeñitos llegaron a la conclusión de que para estar bien, para ser queridos, para tener un lugar y una seguridad en el mundo, tenían que conseguir anticiparse a lo que pudiera ocurrir y asegurarse una posición de seguridad. Muy importante la anticipación, poder detectar las amenazas y poder formar parte de una estructura o de algo que les proporciona una sensación de seguridad que ellos internamente no tienen. ¿Vale? Este enatipo, la pasión de este tipo, la parte o el impulso emocional con el que están más conectados cuando la estructura de este tipo se pone en marcha, es la emoción del miedo. Miedo en el sentido de incertidumbre. No es miedo porque entre un ladrón o un león por la puerta, es una incertidumbre de a ver si va a pasar algo, a ver qué puede pasar. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si mañana esto sale mal? Entonces tengo que hacer un plan A, un plan B y un plan C, por si me fallan los dos anteriores. Es un constante intento de anticiparse a lo que pueda ocurrir para sentirse seguros, ellos y los suyos. La pasión central de este tipo es el miedo y como sabemos, el miedo puede producir en la naturaleza, en los animales y en nosotros mismos diferentes reacciones, ¿no? No sé si habéis oído hablar de reflejo de lucha, de huida o de congelación ante el miedo. En función de la entidad de la amenaza, tú cuando te viene una amenaza puedes enfrentarla si percibes normalmente que es algo más pequeño que tú, te enfrentas y peleas con la amenaza. Si es un león, pues mejor salir corriendo en vez de pelear con el león. O la táctica de me quedo helado, pongo una sonrisa y a ver si con suerte paso desapercibido, ¿no? y la cosa pasa. Esto pasa con los enatipos 6. Aquí tenemos dos ejemplos de enatipo 6 y es importante ver que la reacción a ese miedo, a esa incertidumbre, lo que pueda ocurrir puede ser muy diferente. Pueden ser personas que la reacción son más bien de quedar paralizados y por favor no me hagas nada. Son personas muy amistosas y muy cálidas y buscan el ganarse esa posición de seguridad y que los demás no les ataquen. Pero también pueden ser personas que vayan de cabeza por lo que perciben como una amenaza. Tienen ese mismo radar, es como siempre estar escaneando el horizonte a ver por dónde me puede venir porque necesito anticiparme y cuando detectan la posible amenaza van de cabeza. También podemos ir a veces a una cosa, a veces a otra, pero y esto es un buen ejemplo, son comportamientos muy distintos, a veces contradictorios, pero el motor, el código de fuente del que hablaba Roberto antes es el mismo, es la anticipación y hacer frente a amenazas. ¿Qué ocurre con el enatipo 6? Que el miedo es lo que llaman caracterológico. A veces la amenaza no está fuera, a veces ellos mismos sienten esa ansiedad interna y empiezan a buscar la amenaza. Porque el miedo lo llevan aquí, instalado. Esa sensación de ansiedad, si no se dan cuenta, a partir de ahí empiezan a escanear, a buscar qué es lo que puede ser amenazante. Y claro, casi siempre encontramos algo. Tienen que tomar conciencia de esa sensación interna de búsqueda de seguridad constante para decir, bueno, parar, tomar conciencia, conectar con la virtud de este enatipo, que es el coraje, el valor, porque son personas que se preparan mucho, suelen tener muchos recursos, porque para estar seguros de algo se preparan muchísimo para lo que sea. No es así ya me vale con cualquier cosita. En las empresas son personas muy trabajadoras para ganarse un lugar estable. Muchas veces tienden a buscar trabajos que les genere una sensación de estabilidad y utilizan
un mecanismo, el mecanismo de lo que llaman la lealtad para ganarse esa posición de seguridad. Y es formar parte de una empresa, de un equipo, de una familia. Son personas extraordinariamente leales que ofrecen su apoyo y ofrecen su estoy aquí para apoyarte a cambio de ganarse esa posición segura, ¿no? De que les dejen formar parte de una estructura que les genera esa sensación de seguridad. Dudan mucho antes de decidir ¿y si esto? No, pero ¿y si mejor hago lo otro? Pueden caer mucho en la duda y están constantemente valorando posibilidades y opciones. Y son muy sensibles a la incongruencia. ¿Por qué? Porque cuando se sienten tranquilos y seguros, fenomenal. Pero si hay algo que de repente les despierta esa inseguridad de por dónde me puede venir el tema, empiezan a escanear a su alrededor a ver si hay algo que no les cuadra. Son muy de, esto no me está cuadrando, entonces ya no me fío. ¿Me fío o no me fío? Ese es un poco, porque las cosas, la dualidad en la que viven en el tipo 6 es que las cosas o son seguras o son peligrosas. Y yo tengo que anticiparme al peligro. Y yo no quiero señalar a nadie, pero veo gente sonriendo y asintiendo en la sala. ¿Alguna persona que se identifique con el tipo 6? ¿Tú? Con varios. Bueno, eso sería normal. También podría ser, es algo que a los 6 les suele ocurrir porque forma parte de la duda. ¿Vale? No quiere decir que sea 6. No. Puede ser, quiero decir, además es bastante habitual. Hay personas que enseguida se ven reflejadas y dicen, madre mía, ese es el mío. Y luego hay otras que te resultan familiares, algunos de los tipos, y otros, pues dices, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, es normal dudar entre 2, 3, es bastante habitual. ¿En este qué has visto en concreto? Anticipación. Sí. ¿En qué sentido? ¿Podrías poner un ejemplo? Pues no sé, mínimamente en un trabajo, el estar pensando qué va a pasar, ¿no? Gracias, Javier. Que en un trabajo, por ejemplo, pues el estar trabajando y pensar antes en el problema, o sea, lo que vaya a suceder, el easy. El easy, el por sí. Sí. Sí, yo en anticipación o por ejemplo, yo que sé, en algo familiar, una enfermedad, pues siempre pensando mal, ¿sabes? El que puede pasar algo, y si pasa esto. Eso es. ¿Qué les pasa a los equipos de los tipo 6? Pues que como ellos preveyendo, intentando anticiparse a todo, muchas veces la gente lo confunde con pesimismo, porque siempre estás señalando lo que puede salir mal. Y tú lo que estás buscando es que no pase nada malo. Claro. Pero la gente lo puede percibir como algo pesimista, ¿no? De siempre, como dicen los ingleses, el worst case escenario. Me pongo en lo peor. ¿Qué ocurre o qué suele ocurrir? Cuando esto pasa, cuando se da esa cosa que nadie ha pensado, son los que están más tranquilos, porque en su cabeza esto ya había pasado y saben perfectamente. Cuando estamos todos los demás aterrorizados, el 6 ya lo había pensado. Entonces, son capaces de demostrar un valor cuando todos los demás estamos en shock. Yo he visto casos en el COVID de 6, por supuesto, con pensamiento, madre mía, esto va a ser y nos vamos a morir todas. Cuando ha llegado la hora de la verdad, un valor, cuando uno está encogido, porque esa es la cualidad, esa es la virtud del tipo 6. Son capaces de tener un coraje tremendo, porque tienen los recursos, se han preparado, han previsto todo, y cuando llega el momento, a mí, por mi tipo, que no soy nada analítica, ni reflexiva, ni a mí me pillan la parra siempre. Pero a un 6 le pilla perfectamente preparado. Pues muchas gracias. Y enhorabuena por ese 6. Hay una cosa, Marga, si me permites. Claro. El enetipo 6 es el mejor enetipo para mostrar la complejidad del enegrama, ¿no? Porque es un eneatipo que a su vez proyecta 3 subtipos completamente diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el eneagrama, cuando se lee superficialmente, el que se cuenta es el miedo, el atemorizado y tal. Pero para que os hagáis una idea, y por eso Claudio Naranjo es un personaje clave en el desarrollo del eneagrama, al desarrollar los subtipos y los instintos, el 6 sexual o transmisor
¿vale? Y 3, el sexual transmisor, el conservación. Conservación es el que generalmente se cuenta, donde se centra el miedo, el refugio del miedo. Y luego está el 6 El social. social. Bien, pues el 6 sexual en las películas, que por cierto los guionistas utilizan el enagrama desde hace muchos años en Hollywood para desarrollar los personajes que vemos en las películas. En las películas Rambo es eneatipo 6. Fijaros qué tiene que ver el miedo tal con Rambo, pues perfectamente, porque Rambo el eneatipo 6 sexual va contra el miedo. ¿Vale? Y luego hay una segunda cosa que también, a ver, el tema de las triadas en el libro lo explicamos más o menos a fondo, es un tema también complejo. No se trata de que el mental piense mejor, que el emocional sienta más o que el visceral tenga más Sense en el cuerpo. sienta en el cuerpo. No se trata de eso. O sea, puede aparentemente un 3 o un 2 que son emocionales pueden tener una racionalidad fantástica. La cuestión es donde se nos provoca el bucle, como aprovechando que está aquí el maestro, donde ponemos nuestra atención. Los eneatipos mentales ponen la atención o sea, si nosotros funcionáramos de manera adecuada, daríamos una respuesta adecuada a cada situación. Hay respuestas que requieren una solución racional, otras emocional y otra visceral. Y los animales, por ejemplo, tienen ese equilibrio mucho más desarrollado que los seres humanos. Nosotros lo que hacemos con esas triadas de las que hablamos en el eneagrama, en función de las 3 líneas de eneatipos, es poner nuestra atención en una de las 3. Por lo tanto, nuestra reacción, en vez de ser proporcionada al entorno, la llevamos, por ejemplo, en el tipo 5, 6 y 7, la lleva a la cabeza, al pensamiento. ¿Correcto? Se trata de dónde llevamos nuestra atención, no que pensemos mejor. No. Es que eso es muy importante porque hay pues eso, no, es que los mentales, no piensan mejor, lo que pasa es que piensan mucho, porque la atención la tienen todo el rato en su pensamiento. De hecho, más bien al revés, es donde se atascan. Claro, y es donde se produce el atasco. También es verdad que son muy buenos a veces porque desarrollan anticipaciones, etcétera, etcétera. Todos tienen cualidades. Por ejemplo, el 4 se atasca las emociones, que antes hemos puesto, se atasca porque pone su atención en sus emociones. Y ya sabemos el poder de la atención, dónde nos lleva. Así es. Pues vamos a seguir, que hoy tenemos que llegar al 9. Vamos allá. Vamos bien. Pues vamos con el 7, el último de los mentales, llamado el hiperactivo, también llamado el optimista. Cuando hablaba Roberto de que hay personas que sacan su fuente de energía del sufrimiento, en el caso del 7 es todo lo contrario. Son personas con una visión de la vida tremendamente optimista. Es un tipo de personalidad creado desde lo mental para huir de las emociones negativas y buscan actividades estimulantes, actividades agradables, tienden a priorizar situaciones alegres en la vida, no les gusta nada estar en situaciones donde hay una carga emocional, lo que llamamos emociones negativas, ninguna emoción es negativa, pero les cuesta mucho conectar con la tristeza, los conflictos no les mola. Es un tipo de personalidad creado a partir de un niño que ya llega a la conclusión de que tiene que conseguirse él situaciones estimulantes, placenteras y agradables en la vida. Tener una actitud de explorador y de buscar actividades que les aporten esa estimulación y una visión muy optimista. Tienden a ser personas tremendamente alegres. Es un tipo de máscara que desarrollamos en la vida y que si no tomamos conciencia de ella, el 7 va a ir acumulando actividades y sobre todo saltando de una cosa a otra, porque siempre hay algo, mira esto, pues ahora voy a hacer esto otro. Ahora les cuesta mucho la monotonía, les cuesta mucho las rutinas, porque de lo que van a huir siempre es del aburrimiento, del tedio. Para ellos estar activos es muy importante. Les cuesta mucho parar, estar en el aquí y en el ahora, disfrutar de las pequeñas cosas, porque la pasión de este tipo
En el enneagrama se llama la gula en el sentido de acumular experiencias, ¿no? Y hacer una cosa, y hacer otra, y esto qué guay, y esta otra. Y claro, puede llegar un momento en que están haciendo una cosa que era estupenda y ni siquiera pueden terminar de disfrutarla porque están pensando en la siguiente, que va a ser más estupenda todavía. Y además todo desde muchos planes, ¿no? Estos son grandes planificadores, y voy a esto, voy a otro, y se pueden de repente encontrar con que tienen que ir en una noche a 3 fiestas, porque no voy a decir que no a ninguna. Y claro, es una cosa que no puedo parar, saltan de una cosa a otra con mucha celeridad. Cuando se dan cuenta de esto, al final es una huida, es una tremenda huida del sufrimiento. Tratan de buscar el disfrute como forma de no conectar con las cosas dolorosas o que les hacen sufrir. ¿Vale? Aprecian la novedad y son personas que en el trabajo son tremendamente creativas, muy, diría, innovadoras. Siempre están pensando en cómo hacer algo distinto, cómo hacer algo que aporte una visión diferente, hacer las cosas atractivas. Son además muy contagiadores de entusiasmo. Aquí tenemos de nuevo a 2 ejemplos que en principio no tendrían nada que ver, una actriz de Hollywood con Sir Richard Branson, que no sé si le conocéis, el de Virgin Airlines, y este hombre es conocido por haber fundado más de 200 empresas a lo largo de su vida. Y lleva detrás a un equipo agotado porque lo pone en marcha y salta a la siguiente y deja al equipo trabajando sus ideas, ¿no? Tienen constantemente, son tremendas fábricas de ideas, ¿vale? Muy sensibles, como os comentaba, al aburrimiento. La virtud de este eneatipo, con lo que necesitan conectar, que les cuesta mucho, es con la sobriedad. Y es no necesitar tanto estímulo todo el tiempo sin parar, sino aprender a parar y aprender a que el disfrute no está en la siguiente actividad, el disfrute no está en el siguiente, el disfrute está en las cosas pequeñas, ¿no? En parar, en el aquí y en el ahora y conectar con esas pequeñas cosas que tiene la vida, que si estamos todo el rato planificando lo siguiente, pues a lo mejor se nos pasan desapercibidas. Aprender a parar un poco. Veo ya risas directamente en la sala y no sé si hay alguien que esté identificando algo de lo que estoy contando. ¿Sí? O sea, tenemos 3. Pues vamos a ello, chicas. Es que me encanta porque los 7 enseguida los ves sonriendo. Es como, soy yo. Bueno, yo sí que me siento muy identificada con todo. De hecho, pues soy una mujer muy hiperactiva, estudiando siempre, o haciendo deporte, o vida social. Y lo que comentas, aún no has terminado una cosa y estás ya pensando en el siguiente objetivo. Cambias de puesto de trabajo y estás, esto no está bien así, quiero pensar en esto, lo otro. O sea, siempre genera una fábrica de ideas. Y descubrí mindfulness. Y bueno, estoy haciendo el máster con Javier. Y bueno. La verdad que es un mundo para mí novedoso porque lo dije el primer día de clase, siempre estaba huyéndonos y esto pues me está haciendo pues centrarme mucho en el momento presente, en el aquí y en el ahora y disfrutar de lo que tengo, no de lo que todavía no tengo. Así es, así es. El mindfulness, especialmente a los 7, vamos, les salva la vida. Qué bueno, muchas gracias. Nada, ¿Quién más por ahí? Bueno, a mí me pasa que soy planificadora total todo el día y tal, pero también me veo siempre, se lo digo a Rosa, que también me veo muy 6 porque soy muy de la seguridad. Yo creo que es seguridad para disfrutar, porque pues eso, siempre estoy pensando en el disfrute. Antes de venir aquí he quedado con 4 personas diferentes y he llegado tarde, pero quería estar aquí y ahora estoy pensando que a las 9, pues, pero... La agenda de los 7, gracias, la agenda de los 7. Tal cual. Muchísimas gracias. Pero gracias a esto, pues me intento centrarme y parar, pero me cuesta. Muchas gracias. Y enhorabuena por estar en ello. Rosa, no sé si tú quieres añadir algo. Rosa es compañera también de la Asociación Española de Enneagrama y ha venido a vernos, que ella además vive aquí en Zaragoza.
Bueno, yo voy a contradecir. A mí el enneagrama me ayuda a sufrir más. Claro, desde que conozco el enneagrama, a lo mejor no sufro más, pero me doy cuenta de cuando sufro y no huyo, ¿no? Qué bueno. Porque es la terapia para el 7. Porque si no, no desmontas toda esta película y no paras. Y hay que parar. Y porque, bueno, yo me paré el otro día de morros en el suelo por correr y me paré. Entonces, hay que parar y hay que sostener y darte cuenta que el sostenimiento, bueno, para los 7 que estéis aquí ya lo sabéis, no es nada grato. No puedes dejar de no mirar, o sea, ya no es todo rosa. O sea, si paro aquí igual no hay nada rosa. Y tengo que sostener esto, ¿no? Y este es el trabajo. Y el trabajo para el 7, ya lo siento, pero es sufrir más. Y en eso estamos, ¿no? O sea que... Ese es el camino. Para salir del sufrimiento, ¿no? Pero para empezar hay que sufrir. Muchísimas gracias. Hay una cosa del enetipo 7 que tiene que ver con lo que ha dicho la compañera, que es que como están desconectados, o sea, su sistema operativo está desconectado del dolor. Hay una película muy buena que conocemos todos, que es La vida es bella. El protagonista es enetipo 7. Y veis cómo cuando un 7 es capaz de, en un campo de concentración, mostrar un mundo mágico al niño y que el niño no se dé cuenta de dónde está, ¿no? Ese es el enetipo 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que como desconecta del cuerpo para sentir el dolor, cuando el dolor llega porque rebosa, porque la vida llega un momento en que el dolor desde la cabeza se puede sostener hasta un punto y ver solo la parte positiva, se derrumban. Y ahí es donde te puedes encontrar con un 7 que está durante 3 días llorando en casa, recuperando energía, porque lo negativo que ha solapado, que ha negado, le ha salido en el cuerpo y lo puede somatizar de muchas maneras. Entonces eso es importante en el sentido de que, claro, el camino del 7, por eso hablaba la compañera, es ser capaz de conectar con la parte chunga de la vida, con el sufrimiento. No es que sufra más, es que el trabajo del enetipo 7 es ser más consciente del sufrimiento, para que no quede clavado al cuerpo y le desborde en un momento determinado. Es muy conmovedor, ¿no? Cuando ves a los 7 están conectar y darse cuenta de todo lo que han hecho a lo largo de toda su vida para no conectar con ese sufrimiento y se permiten esa conexión, es tremendo, ¿no? Pero es el camino para... Ahora, poner un 7 en vuestra vida es maravilloso. Sí, son brillantes, sonrientes y chispeantes. Pues vamos a por el 8, que no es ni tan brillante, ni tan sonriente, ni tan chispeante. Hacemos un cambio de tercio y vamos a los enatipos viscerales. Vimos antes el enatipo 1, que es visceral. El enatipo 8 es un enatipo muy conectado con la emoción de la ira. Los viscerales tienen esa ira que hablábamos del 1. El 8 también la tiene, incorporada en el sistema operativo, porque la ira es la emoción que nos permite poner límites, nos permite ir a por aquello que queremos. El 1 no se permite expresarla porque no sería muy correcto ni muy perfecto, la tiene ahí. El 8 es el visceral, que saca la ira sin ningún tipo de problema para conseguir cosas. Son niños que desde pequeñitos conectaron con la idea de que para estar bien había que ser fuertes, había que ser capaces. Yo tengo que ser capaz por mí mismo de hacer las cosas. Y tengo que ser fuerte porque si no soy fuerte soy débil. Y a los débiles les pasan cosas malas. No se puede ser vulnerable en la vida. Hay que ser fuerte, hay que ser capaz. Y además, si quieres que las cosas ocurran, tienes que hacer tú que ocurran y provocarlas. ¿Qué ocurre? Que es una máscara en la que, más que una máscara, en este caso hablamos de una armadura. Desarrollan un tipo de piel muy gruesa y van a por las cosas sin darse cuenta del impacto tan tremendo que tienen en los demás. Pueden desprender mucha agresividad, mucha vehemencia, ir a por las cosas, decirte las cosas de una forma como muy, muy directos, muy, poco empáticos, porque al final el enatipo 8 es un enatipo que su pasión base es la lujuria, en el sentido de búsqueda e intensidad. Y es lo quiero ahora y quiero que esto ocurra y además tengo que proteger a los míos, proteger a los débiles, hacer frente a los fuertes y ser la figura. Aquí tenemos
dos ejemplos. Bueno, John Wayne sería el ejemplo perfecto, ¿no? Además es ese plante de cuerpo. Los enatipos 8 son enatipos muy arraigados en la tierra, ¿no? Con unas piernas bien plantadas, no son personas que demuestren una ligereza y para ellos es muy importante tener el control de las situaciones de su vida. Entonces, son muy controladores, muy protectores y claro, el problema es que a lo mejor ese afán de proteger y ese afán de tenerlo todo controlado le pueden dar dos meneos al de delante y no se dan cuenta de lo bruscos que pueden llegar a resultar. Son personas que tienen un camino en el que tienen que permitirse conectar con la virtud de este enatipo que es la inocencia. Volver a conectar con su propia inocencia, permitirse mostrar algo de vulnerabilidad, que son humanos, que pueden tener en cuenta al otro, porque el camino de este enatipo es desarrollar la empatía, desarrollar esa capacidad de conectar con el otro, de darse cuenta del impacto que están teniendo en el otro y de cómo puedes estar intentando o ayudar a una persona o proteger a una persona y sin querer la estás ahogando. Es que la estás espachurrando y no te estás dando cuenta. Y es muy porque el punto ciego de este enatipo sería resultar casi abusivos, ¿no? Muy avasalladores, no se dan cuenta del efecto que producen a su alrededor. Es un tipo de personalidad como muy brusca y además van a por las cosas desde expresando ese enfado, esa ira, esa firmeza, necesitan ese camino hacia la inocencia y la inocencia de los demás, empezar a ver a los demás con otros ojos, empezar a ver a los demás como las personas que son, obviamente, y empezar a tener en cuenta el impacto que están teniendo en los otros. Muy sensibles a la idea de debilidad. Un enatipo 8 puede estar súper relajado, puede estar que como percibe una situación en la que enseguida se arma, yo soy fuerte, aquí no pasa nada, y es negación absoluta. Aquí no pasa absolutamente nada. Y además, aquí no pasa nada y si pasa se le saluda. Porque yo estoy yo. Esa es un poco la actitud del 8. ¿Vale? El Padrino es una película donde hay 8, muchos 8. Fijaros, una mujer 8 también con una mujer que no es muy grande, pero tiene un plante en la vida de aquí estoy yo, que resulta casi masculina. Entonces es una energía que igual que en el tipo 2, prototípicamente la mujer, ayudadora, mamá gallinita, que tiene en cuenta a todo el mundo, el 8 es un prototipo muy masculino, pero obviamente hay mujeres 8. ¿Algún 8 residente en la sala? ¿Alguien se ve? No se ven muchos 8 en cursos de desarrollo personal, ¿eh? Porque eso de estar mostrando... No se ven muchos. Pues vamos a hablar del 9. Por fin, hemos llegado a nuestros queridos 9. ¡Sí! El último de los enatipos viscerales. Son enatipos también muy sensibles al cuerpo, buscan autonomía y espacio, pero son personas que desde pequeñitos vieron que para ganarse su lugar en la familia, en el grupo, ser queridos, valorados, y para ellos es importante el concepto de ganarme mi lugar, yo no puedo poner mis necesidades por delante y tengo que dar prioridad a las necesidades de los demás. Y a toda costa no entrar en conflicto, porque si yo tengo un conflicto con el otro, tengo el riesgo de la separación, de que el otro no me quiera a su lado. Entonces, se ganan su derecho a pertenecer, ya sea a la familia, puede ser en una empresa, un equipo de trabajo, un equipo deportivo, una pareja. Para yo ganarme mi derecho a esa pertenencia y a tener ese apego contigo, me olvido de mí y me adapto a lo que los demás quieren. Pueden ser excelentes mediadores, como fue el caso de Nelson Mandela, porque tienen esa capacidad natural de ponerse en el lugar de todo el mundo, pero es pagando un precio muy alto y es olvidándose de ellos mismos. Se olvidan de ellos hasta el límite de que no es que no miren sus necesidades, es que ya no saben ni cuáles son, y ni quiénes son, ni qué les gusta o qué no, porque se adaptan a los gustos del otro. Y
es verdad que intentan ante todo buscar una sensación de armonía en sus vidas, llevándose bien, pasando desapercibidos, les cuesta muchas veces manifestar lo que quieren, pero como todos seres humanos en el fondo quieren ser vistos y valorados. Y bueno, pues esto les pasa mucho en las empresas, que son personas que no se significan, que les cuesta muchas veces dar su opinión por no molestar, por no tener un conflicto con alguien, pero luego en el fondo se sienten un poco frustrados porque no son tenidos en cuenta, no son valorados, y como todo el mundo quieren ser vistos, aunque exponerse, como tiene su riesgo, pues dan un pasito al lado, y los 9 son también muy camaleónicos y pasan muy desapercibidos. Muchas veces les cuesta pasar a la acción, y es ir a por lo que quieren, hacer las cosas, no generar ruido. Entonces, cuando tú le dices a un 9 si quiere hacer algo y no quiere hacerlo, probablemente no lo haga, pero es muy difícil que te diga que no. A lo mejor quedas con alguien para ir al cine, venga, vemos esta peli, te voy a decir que sí. Y luego a lo mejor el día no aparece, pero no te ha dicho que no quiere ver la peli. A una muy mala no me presento, pero les cuesta mucho decir que no y poner límites. La cualidad de este tipo es conectar con sus propias necesidades. Su virtud es conectar con su propia necesidad, porque además tienen mucho que aportar. Es maravilloso cuando consigues que en una empresa con una tipo 9 se implique y dé su visión. Dan visiones que los demás no han visto porque tienen en cuenta a todo el mundo. Tienen una capacidad de recoger y de tener en cuenta a los demás tremenda. Tienen unas aportaciones muy valiosas por esa cualidad. Pero es difícil que se expongan y que den un paso adelante y que digan realmente lo que quieren o lo que opinan, sobre todo si creen que alguien no va a estar de acuerdo con ellos. Muy empáticos, buscadores de paz y armonía. Y aquí tenemos un ejemplo de una 9, que sería una 9 sexual, que se fusionó completamente, dejó toda su vida, se fusionó con la vida de su pareja y se convirtió en la reina que Reinero quería, dejó de ser actriz de Hollywood y pasó a ser una persona absolutamente fusionada con su pareja en su vida. Y Mandela. Y no sé si tenemos algo 9 en la sala. ¿Sí? ¿Te identificas? Gracias, Javier. Gracias por la oportunidad. Bien, yo sí me identifico. No me gustan los conflictos, me gusta llevarme bien. Yo soy el poli bueno, me dedico a la enseñanza, soy el mejor. Y el mejor porque no entro nunca en conflicto. Eso sí, cuando me enfado, exploto, ¿vale? Pero eso es independiente. Y claro, a ver, yo he tenido buenos profesores, intento, no sé cómo ellos, porque las cosas han cambiado, pero el conflicto, ¿quién gana? Entonces yo busco vivir sin él. Y cuando escucho noticias que están en plenos conflictos, yo no podría vivir así. Me sentiría fatal. ¿Por qué? Claro, intento que los demás, que sean como yo, buscar algo bueno. Tampoco me gusta negociar, ¿vale? No, porque son más problemas, claro. Intentar llevar a los demás por el camino que yo quiero, muy complicado. Entonces intento mantener las distancias, hago mindfulness, intento mejorar también ese aspecto, ¿no? Pero me cuesta, ¿vale? No sé si me he explicado. Muchísimas gracias. Al igual que comentábamos antes en el tipo 5, para el tipo 9, una forma de olvidarse de ellos mismos y de no tener que conectar con sus necesidades muchas veces es conectar de su propio cuerpo. También tienen mucha tendencia a desconectar del cuerpo. Y ahí el mindfulness, el volver al cuerpo, el ejercicio, algún tipo de actividad física, les ayuda mucho porque tienden a eso, a desconectarse, tener el recurso que llaman de la narcotización, hacer cosas que les permitan no pensar en lo que realmente tenían que pensar, hobbies, colecciones, algo mecánico que no les haga pensar, con tal de no sentir lo que están sintiendo, ¿no? Se autoanulan con tal de no tener conflictos alrededor. Es el precio del 9. Pues muchísimas gracias. Cuando has dicho, cuando me enfado, bueno, ¿habéis Zidane? ¿Conocéis a Zidane todos?
¿Os acordáis del cabezazo que le metió Zidane al italiano cuando tal? Que fue prácticamente el final de su carrera. Zidane es tipo 9. O sea, cuando un tipo 9 se enfada, es como una botella de champán cuando sale. Que tiemble el 8 si se enfada. Por eso, cuando ha dicho el compañero, cuando me enfado, me he acordado de él. A lo mejor pasa cada 10 años, pero si explota un 9... Cuando explotó me preguntan, ¿qué te ha pasado, José? Exacto. Claro, porque la gente, de repente... Y es un tipo visceral muy conectado con la ira. Esa ira está ahí, pero hace tremendos esfuerzos por olvidarse de ella y no sacarla. Y el día que sale es un volcán. Bueno, pues vamos allá. Hemos hecho el recorrido. Os decíamos al principio que era un poco como jugar. Vamos a acabar el juego. Vamos a repasar esos tests. Bueno, igual queréis la solución del test, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? De ver. A ver, este es un test de Rizzo-Jackson, es un test corto, es un test aproximativo. Os comentamos que al principio que el tema de la identificación, nosotros en el libro lo llamamos el triángulo de las Bermudas. Probablemente es la parte más importante del eneagrama. O sea, el eneagrama es muy fácil y en las empresas pasa mucho que se ha utilizado como herramienta de combate, es decir, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres el de más allá, tú has hecho tal. No, el eneagrama, el punto de partida es estar bien identificado. A unas personas les cuesta poco trabajo esa identificación y desde el primer momento conectan y luego se confirma. A otras personas, a mí por ejemplo, tardé mucho tiempo en identificarme, porque hay una parte clave en el eneagrama que son los instintos, son los subtipos. En el libro le dedicamos bastante espacio a los subtipos, porque el eneatipo se cuenta la base estructural, pero que luego de manera externa se demuestra de manera muy diferente en función de los 3 subtipos. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y si me permitís, añadiría que una cosa es cómo somos y otra cosa es cómo nos vemos. Yo os propondría que empecéis a observaros, que activéis lo que llamamos esto del famoso observador interno. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué me importa? ¿Qué me activa? ¿Por qué cosas son las que me hacen entrar en estrés? Porque tenemos una idea de nosotros mismos bastante idealizada y luego resulta que como nos comportamos en el día a día, como nosotros vamos siempre con muy buena intención en la cabeza, pues una cosa son mis intenciones y otra cosa es lo que hago, ¿no? Que aprovechéis esto, al final es un mapa, y lo decía al principio, es un mapa para explorar, es un mapa maravilloso para empezar a conocerte mejor. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Yo conecto con esto, yo hago algo de esto, no lo hago, yo siento algo de esto, me identifico con esta forma de ver el mundo y de sentir. La riqueza está en el camino. Para mí, de verdad, no tengáis prisa por llegar a cuál es vuestro tipo, pero sí os invito a que empecéis a explorar, porque es muy rico y muy transformador darnos cuenta de cómo somos. Una de las cosas más estimulantes que yo he escuchado de un alumno de eneagrama, cuando me dijo que después de conectar con este conocimiento, era la primera vez que en una Nochebuena había querido a su suegra. Tuvo una cena en paz, por fin. ¿Por qué? Porque es un tema que parece así, pero tiene un gran trasfondo. Porque al final de eso se trata, de que al conectar con nuestra máscara, también conectemos con la máscara del otro. Y que detrás del eneatipo 1, ¿qué hay detrás del eneatipo 1? Serenidad. ¿Qué hay detrás del eneatipo 2? Humildad. ¿Qué hay detrás del eneatipo 3? Autenticidad. ¿Qué hay detrás del eneatipo 4? Ecuanimidad. ¿Qué hay detrás del eneatipo 5? Generosidad. ¿Qué hay detrás del eneatipo 6? Valor. ¿Qué hay detrás del eneatipo 7? Sobriedad. ¿Qué hay detrás del eneatipo 8? Inocencia. ¿Qué hay detrás del eneatipo 9? Congruencia, conexión.
Entonces, cuando una persona te está mostrando su máscara y eres capaz de situar y ver lo que hay detrás, porque entra en un momento de estrés o tal, lo que hay detrás de esa relación tiene mucho que ver con la compasión que enseña el maestro. Así es. Una pregunta ya para acabar. ¿Cuántos, que levante la mano, los que más o menos se han identificado con uno que ha coincidido con el test? Pues Risa Jackson hay que dimitirle. A ver, el tema de los test, por eso al principio hemos insistido mucho en el tema, es un juego. Se trata de entrar de una manera amable en un campo de conocimiento complejo. Eso es. ¿Vale? Eso que tal. Aquí lo único que vale es la profundización, la conexión y el ir conectando con esas claves internas. Los test solo valen para jugar. ¿Vale? Dicho lo cual, muchas gracias. Insisto, ha sido un placer, un honor para nosotros. Esperemos que la cena de Nochebuena estéis muy entretenidos mirando a la familia de otra forma y que tengáis unas Navidades en paz. Gracias.